Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para algo especial. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un mar de emociones, en un torbellino de amor, en la historia de Mert y Afra. Sí, exacto. Nos vamos a sumergir en los momentos más románticos y mágicos de esta pareja que nos ha robado el corazón. Para los que quizás son nuevos por aquí, les cuento que este canal es un espacio donde celebramos las historias que nos inspiran, las relaciones que nos hacen soñar, y los momentos que nos tocan el alma. Y hoy con Mert y Afra vamos a hacer precisamente eso. Vamos a revivir esos instantes que nos hicieron suspirar, reír, y creer un poquito más en el amor. Así que si eres un fan de Mert y Afra, o simplemente te encanta el romance y las historias hermosas, este es el lugar perfecto para ti. Prepárense para sacar sus pañuelos, porque créanme, este vídeo está lleno de momentos que los van a emocionar. Y antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos futuros. Contamos con ustedes. Suscríbanse ya. Ahora sí, arranquemos con este viaje emocional. Mert y Afra. ¿Por dónde empezar? Esta pareja desde el primer momento nos demostró que el amor puede ser auténtico, apasionado y sobre todo, muy divertido. Su química, su conexión, es innegable. Y a lo largo de su historia, hemos sido testigos de momentos que han trascendido la pantalla, que nos han llegado al corazón. En realidad, la magia de Mert y Afra residía en la naturalidad con la que se relacionaban. Era como si sus almas se reconocieran, como si hubieran estado destinadas a encontrarse. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. Se siente. Se vive. Se respira. Uno de los momentos más emblemáticos, y que creo que todos recordamos con una sonrisa, es la primera vez que se vieron. Ese cruce de miradas, esa chispa, uff. Imposible olvidarlo. La tensión, la curiosidad, la atracción, todo se sentía en el aire. Revivir ese primer encuentro es crucial, porque es ahí donde todo comenzó. Esa escena, con su música, con sus gestos, es pura magia. Y recuerdo que la pantalla pareció iluminarse con el brillo de sus ojos, con la promesa de un futuro lleno de emociones. Fue en ese instante, en ese primer encuentro, cuando el destino, el azar, o como quieran llamarlo, hizo su magia. Dos almas, dos caminos, dos vidas que parecían paralelas, se cruzaron en un punto específico del tiempo y el espacio. Y en ese cruce la historia se reescribió. La vida de ambos protagonistas cambió para siempre. Aunque al principio hubo cierta resistencia, ciertas dudas, esa primera impresión sentó las bases para lo que vendría después, una relación que nos demostró que el amor, a veces, llega de la forma más inesperada. Porque, seamos honestos, ¿quién hubiera predicho que esas dos personas, con personalidades tan diferentes, con vidas tan distintas, iban a conectar de una manera tan profunda? Pero el amor, como un río caudaloso, fluye por donde menos te lo esperas. Y en el caso de Mert y Afra, fluyó con fuerza y determinación. Esa primera mirada, esa primera sonrisa, ese primer contacto, fueron el principio de una historia que nos conquistó a todos. Fue el inicio de un viaje emocional que nos llevaría a través de paisajes de alegría, de tristeza, de pasión y de complicidad. Un viaje que nos recordaría que el amor es, sin duda, el motor que impulsa el mundo. Luego, por supuesto, no podemos dejar de mencionar esos momentos llenos de complicidad, esas risas compartidas, esos pequeños detalles que construyeron su vínculo. Recuerden esas escapadas secretas, esas conversaciones a la luz de la luna, esos momentos de intimidad. Cada uno de esos instantes nos mostró la profundidad de su conexión, la confianza que existía entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, era evidente que había algo más que simple atracción física. Había un afecto genuino, una conexión emocional muy fuerte. La complicidad es el pegamento que une a dos personas. Es esa conexión silenciosa, ese entendimiento tácito que va más allá de las palabras. En el caso de Mert y Afra, la complicidad era palpable. Se reían juntos de las mismas cosas, se entendían con una mirada, se apoyaban en silencio. Recuerdo con especial cariño esas escapadas improvisadas. Esos momentos robados al tiempo, en los que dejaban de lado el mundo y se sumergían en su propio universo. Esas conversaciones bajo las estrellas donde compartían sus miedos, sus sueños, sus anhelos.
Esos pequeños detalles, esas miradas cómplices, que construyeron un vínculo inquebrantable. La intimidad, por otro lado, es el terreno sagrado donde el amor se fortalece. Es el espacio donde dos almas se desnudan, donde las máscaras caen y la verdad se revela. Mert y Afra supieron crear ese espacio, ese refugio donde se sentían seguros, amados y aceptados. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de dificultad. Las peleas, los malentendidos, los desafíos que enfrentaron juntos. Porque el amor, amigos, no siempre es un camino de rosas. Hay obstáculos, hay piedras en el camino. Pero la forma en que Mert y Afra superaron esos desafíos es lo que hizo que su relación fuera aún más especial. Vimos cómo se apoyaban, cómo se comprendían, cómo aprendían a ceder y a perdonar. Esos momentos de vulnerabilidad, de honestidad, nos mostraron la verdadera fuerza de su amor. Las discusiones, los malentendidos, las crisis, son inevitables en cualquier relación. Son, de hecho, una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecer el vínculo. Lo importante no es evitar las dificultades, sino saber enfrentarlas juntos, con madurez y con respeto. Recuerdo especialmente esas peleas que, aunque dolorosas, nos mostraron la autenticidad de su relación. Vimos cómo se enfrentaban a sus diferencias, cómo se exponían a sus miedos, cómo aprendían a escuchar al otro. Y sobre todo vimos cómo, a pesar de todo, siempre encontraban la manera de volver a conectar, de reconstruir su amor. La vulnerabilidad, en este sentido, es un arma poderosa. Es la capacidad de mostrarse tal como uno es, con sus imperfecciones, con sus debilidades. Y en esa vulnerabilidad, en esa honestidad, reside la verdadera fuerza del amor. La capacidad de perdonar, por otro lado, es un acto de amor en sí mismo. Es reconocer que todos somos humanos, que todos cometemos errores, y que el perdón es la llave que abre las puertas de la reconciliación. Mert y Afra supieron perdonarse, supieron dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Otro punto clave que realmente nos conquistó fueron las demostraciones de cariño más grandes. Esas declaraciones de amor épicas. Esas sorpresas románticas que nos dejaron sin aliento. ¿Recuerdan cuándo? No voy a hacer spoilers, pero sé que muchos de ustedes saben a qué me refiero. Esos momentos, esos detalles, son los que nos hacen creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo. Son la prueba de que el amor no solo se siente, sino que se demuestra. Y Mert y Afra son maestros en eso. El amor se manifiesta de muchas maneras. A veces con un simple gesto. A veces con una palabra. A veces con una gran demostración. Y Mert y Afra, en este sentido, eran geniales. Sabían cómo sorprender al otro, cómo emocionarlo, cómo demostrarle cuánto lo amaban. Recuerdo con especial cariño esas declaraciones de amor que nos hicieron suspirar. Esas sorpresas románticas que nos dejaron sin aliento. Esos momentos que nos recordaron que el amor es una aventura, una celebración, un constante descubrimiento. Las demostraciones de cariño, por otro lado, no son solo un acto de romanticismo, sino también una necesidad. Son la prueba de que el amor está vivo, de que la llama sigue encendida. Y Mert y Afra, con su creatividad y su pasión, nos enseñaron cómo mantener esa llama ardiendo. Y hablando de momentos épicos, cómo olvidar las escenas de reconciliación. Después de cada pelea, después de cada desafío, llegaba ese momento de reencuentro, ese momento de perdón, de volver a empezar. Esos momentos eran pura emoción, pura catarsis. Verlos superando sus diferencias, volver a abrazarse, volver a prometerse amor, es algo que nos hacía creer en la magia del amor. Porque al final, el amor verdadero es eso, es saber perdonar, es saber volver a empezar, es saber luchar por lo que uno quiere. La reconciliación es el punto culminante de cualquier conflicto. Es el momento en que dos almas, después de haber transitado por el dolor y la confusión, vuelven a encontrarse, a abrazarse, a prometerse amor eterno. En las escenas de reconciliación de Mert y Afra, pudimos ver la verdadera esencia de su amor. Vimos cómo, a pesar de las heridas, a pesar de las diferencias, siempre encontraban la manera de volver a conectar, de reconstruir su vínculo. Y en esas escenas, la emoción era palpable. Sentíamos la alegría, el alivio, la esperanza. La reconciliación es, en definitiva, un acto de valentía. Es la demostración de que el amor es más fuerte que el orgullo, que el resentimiento, que cualquier obstáculo. Y Mert y Afra, con su ejemplo, nos enseñaron que el amor verdadero es un tesoro que merece ser cuidado y protegido.
Otro aspecto que me encanta resaltar de su relación es la forma en que se apoyaban mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Se animaban a ser mejores personas, a perseguir sus metas, a superar sus miedos. Vimos cómo se convertían en su mayor apoyo, en su mayor motivación. Y eso, amigos, es algo realmente valioso en una relación. Encontrar a alguien que te impulse a crecer, a ser la mejor versión de ti mismo, es un tesoro. Y Mert y Afra supieron encontrar ese tesoro el uno en el otro. El apoyo mutuo es el cimiento de cualquier relación sólida. Es la capacidad de celebrar los logros del otro, de brindar consuelo en los momentos difíciles. Es de alentar a perseguir los sueños. Y Mert y Afra, en este sentido, eran un equipo. Se impulsaban, se animaban, se inspiraban. Recuerdo con especial cariño cómo se apoyaban en sus proyectos, cómo se animaban a superar sus miedos, cómo se convertían en su mayor fuente de motivación. Vimos cómo se convertían en la mejor versión de sí mismos, gracias al amor y al apoyo del otro. Encontrar a alguien que te impulse a crecer, a ser la mejor versión de ti mismo, es un regalo. Y Mert y Afra con su relación, nos demostraron que ese regalo es posible. Nos enseñaron que el amor verdadero no solo se trata de sentir, sino también de hacer. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del lenguaje corporal. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo hablaba de un amor profundo y sincero. Esos gestos, esas miradas, nos transmitían mucho más que cualquier palabra. Nos demostraban la complicidad, la conexión, la intimidad que existía entre ellos. Y creo que muchos de nosotros al verlos nos dimos cuenta de que el amor no solo se dice, sino que también se siente y se demuestra a través del cuerpo. El lenguaje corporal es un lenguaje universal. Es la forma en que nos comunicamos sin palabras, a través de gestos, miradas y contacto físico. Y en el caso de Mert y Afra, el lenguaje corporal era elocuente. La forma en que se miraban con esa intensidad, con esa ternura, nos decía mucho más que cualquier diálogo. La forma en que se tocaban con esa delicadeza, con esa pasión, nos transmitía la conexión y la intimidad que existía entre ellos. Y la forma en que se movían con esa sincronía, con esa armonía, nos demostraba que eran almas gemelas. El lenguaje corporal, en definitiva, es la prueba de que el amor se siente con el cuerpo, se vive con el alma y se demuestra con el corazón. Y Mert y Afra con su ejemplo nos recordaron la importancia de prestar atención a ese lenguaje, de aprender a leerlo y de practicarlo en nuestras propias relaciones. En resumen, la historia de Mert y Afra es una montaña rusa de emociones. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo soñar. Nos mostró que el amor puede ser complicado, pero también puede ser la experiencia más hermosa del mundo. Nos enseñó que el amor se construye con pequeños detalles, con gestos de cariño, con momentos de complicidad, con superación de desafíos. Y sobre todo, nos enseñó que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. La historia de Mert y Afra es un testimonio de que el amor es posible. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas, el amor puede triunfar. Y nos enseñó que al final, lo más importante es amar y ser amado. Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en la magia del amor. Y sobre todo es una historia que nos deja una lección, que el amor es un viaje, un camino lleno de emociones, un tesoro que vale la pena descubrir y proteger. Así que espero que este vídeo les haya recordado esos momentos mágicos que nos regalaron Mert y Afra. Espero que les haya tocado el corazón y que les haya hecho creer un poquito más en el amor. Y ahora cuéntenme, ¿cuál es su momento favorito de Mert y Afra? ¿Cuál es la escena que más los emocionó? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y compartir sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su compañía. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.